nosotros somos... No puedes empezar si ellos no han terminado su plática, para no interrumpirlos. ¿Nos permiten iniciar la clase, por favor? Ok. Perdón. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a representar el primer modelo atómico, que es el modelo atómico de Dalton. Bueno, a nuestro compañero Esteban, que está representando a Dalton. La moda que usaban en ese entonces era sacos, por lo regular su ropa era muy formal. Casi no se distinguía mucho entre los clases de clase alta. Llevan un saco, estos son como botones, es una especie de tela de seda que se esponja, viene junto con la camisa. Y usaba pantalones cortos, pero las calcetas eran hasta arriba, a modo de que cubriera toda la pierna y se viera elegante. Los zapatos, como verán, son negros. Yo, como científico, tuve muchísimos problemas en mis experimentos, pues mi problema con el daltonismo me hacía imposible a veces distinguir los colores de las sustancias o de lo que yo creía eran átomos. De esta manera, algunas de mis teorías fueron descartadas poco a poco, pues aunque hoy en día se sabe que mi problema de daltonismo y que no me permitía ver algunos colores era un obstáculo en cuanto a lo que yo hacía. Aquí el científico Dalton fue un químico y físico británico que nació en Gran Bretaña en el año de 1776. En 1830 fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias en París. Bueno, mientras Dalton descubría el modelo atómico en México, de 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, al liderazgo de Miguel Hidalgo, se realizaba la independencia de México. Eso es lo que ocurría en México. Sí, bueno, eso es lo que ocurría en México. Lo que ocurrió en el mundo es que en ese entonces era 2 de marzo. El 2 de marzo de 1808 comenzó la guerra de independencia hacia España contra las tropas de Napoleón Bonaparte. Aquí podemos escuchar música de ese momento, es la Sexta Sinfonía de Beethoven. En ese tiempo, de alguna manera era una forma de inspirarme en mis experimentos, lo escuchaba, me relajaba y me ayudaba a concentrarme. Algunas efemérides de esos tiempos, fue en el 1808 cuando se creó el átomo. El 1 de enero se prohíbe la importación de esclavos en Estados Unidos. El 28 de febrero las tropas francesas entran en Barcelona. El 1 de marzo Napoleón Bonaparte crea la llamada Nobleza Imperial, formado por generales del ejército. El 2 de mayo, Guerra de la Independencia Española, levantamiento del 2 de mayo y bando de los alcaldes de Móstoles, Madrid, contra las tropas francesas de Napoleón. El 3 de mayo, la fortaleza de Rebord es pérdida de por Suecia para Rusia durante la Guerra de Finlandesa. Nada más un favor, ¿puedes platicar otra vez lo que le dice? Cuéntanos. Bueno, el 1 de enero Bueno, en el mismo año en donde se creó el átomo, que fue en 1808, se prohibió en Estados Unidos la intervención de extranjeros o esclavos. La intervención de extranjeros esclavos. El 26 de febrero también entraron las tropas francesas a Colombia. Bueno, y estos son algunos hechos importantes que ocurrían en el mundo mientras Dalton exponía su teoría. Dalton se tomó las ideas de Leucipo y Demócrito, en las cuales se explicaba que la materia era diminuta y indestructible, no se podía dividir, así como también su modelo fue una esfera sólida e indestructible. Sus postulados explicaban que los elementos eran
formados por átomos de la misma especie y fijos. El modelo de Dalton se definió con 4 postulados. El primer postulado fue que todos los cuerpos estaban compuestos con partículas indivisibles llamados átomos. El segundo postulado fue que el átomo de un elemento eran iguales entre sí, especialmente en el peso, y eran diferentes a algunos átomos. El tercer postulado era que cuando los átomos forman moléculas se unen en función de números íntegros fijos, simples, que es 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. El cuarto postulado es que cuando ninguna reacción puede cambiar los átomos en sí mismos, los átomos se combinan y las moléculas se descomponen en átomos. Nadie sabe exactamente cuándo morí, pero sí se sabe que dentro de todo lo que yo hice hubo un gran avance para la química y de alguna manera mi problema del daltonismo permitió que hoy en día se conozcan, por decirlo, soluciones alternas o maneras de entender lo que significa ser daltónico. Bueno, pues exactamente nadie nos puede decir bien cuándo murió y cuándo nació, pero las aproximaciones están en que nació en el año de 1766 y muere en el año de 1844. En las mujeres, la moda eran las mantillas, como podemos ver en nuestra compañera, y las peinetas, así como también con esto recogían sus largas cabelleras. ¿Eso es una peineta, perdón? Bueno, son los llamados cascos que utilizaban para cubrir totalmente todo su cabello, al igual que una peineta en donde lucían de alguna manera elegantes, se hacían ver elegantes. Y por lo regular las peinetas se usaban en las fiestas de trabajo, cuando los jefes organizaban una gran cena y los hombres usaban su mejor gala y las mujeres vestidos y las peinetas para adornar su cabello. La música, como escuchar, es una pieza de la Sinfonía de Beethoven, como habíamos mencionado, y también en ese tiempo había grandes compositores como Mozart, quien también hizo bastantes sinfonías en piano muy buenas. Beethoven hizo alrededor de 12 sinfonías y todas muy buenas, consideradas grandes piezas de arte hoy en día. En esos tiempos también las mujeres usaban un cabello muy largo, demasiado largo, y usaban peinados también muy extravagantes. Usaban peinados muy extravagantes que les podían durar hasta unas 2 semanas. Bueno, eso fue todo. Pero en 1808 Gaston propuso una teoría cualitativa y cuantitativa de las leyes de los gases. En 1830 fue miembro de la Real Academia de Ciencias de París y, bueno, como bien compañero me explicó, gracias a eso descubrió el daltonismo, que por eso llevó su nombre, daltonismo, porque él padecía ese mismo enfermedad que era imposible distinguir colores, entre ellos el verde, el amarillo. Como parte de nuestro modelo traemos un pequeño chocolate que simboliza el átomo, una pequeña partícula, tal vez no indivisible, pero es lo más cercano a lo que podemos usar de un átomo. Aquí como podemos ver, como modelo es una esfera sólida e indestructible, porque no la puede penetrar más. Una pregunta. La primera, me preocupa mucho que sea discutir que las grandes y los otros lados son por saber este lado, ¿verdad? Hablamos en Roma, ¿verdad? ¿En qué una discusión o se propuso el modelo atómico del átomo?
No fue en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, ¿verdad? Mientras que en Gran Bretaña Dalton estaba proponiendo un modelo atómico, en México, ¿qué dijeron que sucedió? La independencia de México. Ok. Y hablaron sobre las tropas de Napoleón que llegaban a Colombia, ¿por qué? Porque fue cuando se empezó el proceso de colonización de toda América. Las tropas españolas y europeas vienen todas hacia América, especialmente en México y partes del sur, para conquistar el continente. Hablamos sobre el daltonismo. ¿Qué es el daltonismo? El daltonismo es una enfermedad en la que las personas carecen de ver ciertos colores, como el rojo, el amarillo y el verde en algunas ocasiones. Debido a ese problema que tenía Dalton, ¿se le llama daltonismo? Sí, ese es el lado de su Bueno, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿No? ¿Nos pueden volver a hacer énfasis sobre cómo es el modelo? Claro, porque es una esfera sólida, es invisible, como dijo el postulado, la materia es invisible, para él se lo como era invisible y era luminosa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Mira, nosotros les vamos a repetir un nombre que es como representación de la comunidad.